mi nombre es Nicola Rodríguez Borges, hago parte del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAV y por medio de este recurso voy a conocer las obras destacadas de guitarristas reconocidos seleccionados previamente. En esta lista, en esta playlist que hemos elegido para dar a conocer a profundidad estas obras, nos encontramos con la obra llamada Recuerdos de la Alhambra, compuesta por Francisco Tárrega. ¿Qué podemos hablar de Recuerdos de Alhambra? Recuerdos de Alhambra nace en 1989, como bien lo mencionábamos, escrita, creada o dada a luz por Francisco Tárrega, en un contexto histórico-cultural en donde hacía bastante relevancia el nacionalismo musical, perdón, español, evolucionando en esa nostálgica y mística evocación de la Gran Alhambra. Entonces, pues es una inspiración sobre este lugar que para Francisco Tárrega fue muy significativo, la Gran Alhambra. En algunas partes de esta obra trata de imitar las maravillosas corrientes de agua que existían sobre la Gran Alhambra y que para él fue muy especial. Por eso esta obra tiene una estética muy evocadora y se caracteriza mucho por el uso del trémolo. Em, Esta obra trata de competir a nivel del piano de concierto. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una pequeña demostración de eh, Recuerdos de la Alhambra. Para mi particularidad, me encanta este sonido, me genera una especie de tranquilidad, transmite una especie de calma. Escuchar los sonidos y cómo varía durante el día, la verdad. Es muy significativo escucharla, me encantó mucho. Cuando quieres dejar de pensar un poco, pones a Recuerdos de Alhambra y te lleva como a tener ese espacio donde puedes pensar diferente, donde puedes imaginarte cualquier cosa. Y así continuamos con la catedral de Barrios Mangor. ¿Qué podemos hablar de la catedral de Barrios Mangor? Esta fue iniciada bueno, concebida en dos movimientos, el movimiento 1 que estuvo en 1921 y el movimiento 2 que se consolidó en 1932. Como bien lo mencionaba, la catedral es un compositor destacado, bueno, quien la dio a luz fue Agustín Barrios Mangor, digámoslo así, en un contexto histórico-cultural en donde estaba muy resaltado el nacionalismo americano. Esta obra trata de imitar los acordes solemnes de un órgano eclesiástico, ya que este compositor trata de mezclar en esta obra pues la pureza del órgano eclesiástico o de estar dentro de un espacio, un escenario eclesiástico con el ruido o el bullicio de los sonidos externos. Entonces, eh, gracias a eso, Agustín Barrios trata en esta obra de montar arpegios muy rápidos en cuanto a la cuestión del ruido exterior, cuando él trata de mezclarlos con la paz y la tranquilidad que hay dentro de una catedral. Ahora escuchamos una pista muy significativa de Agustín Barrios, la catedral. Los sonidos son, o sea, cada nota la toca con tanto cuidado, con tanta estética, eh, que genera gran tranquilidad y sí, uno alcanza a darse cuenta de la mezcla tan maravillosa que tiene dentro de estas notas, esos sonidos de calma, esos sonidos de quererte llevar a un espacio espiritual. Entonces, esto logra hacer la obra, La Catedral. Continuamos con ya obras colombianas de guitarristas, de músicos colombianos. Henry Montaña para mí es, después de haberlo investigado, indagado, ha sido una persona, un músico bastante importante, bastante relevante. Supo manejar y mezclar la parte pedagógica con su talento musical y todo esto lo hizo a favor eh, de la música colombiana. Por eso en este momento vamos a dar a conocer el porro. Soy colombiano número uno, creado por Gentil Montaña. ¿Qué podemos hablar acerca del porro? Eh, Fue publicada en 1970, como bien lo mencionaba, su compositor es Gentil Montaña y se inspira en los ritmos folclóricos de la costa Caribe. Un compositor que se configuró mucho en trabajar todos los sonidos, toda la riqueza musical, cultural que tiene Colombia. Y por eso el rol de la guitarra en esta obra es imitar una banda de viento tradicional eh, llamada Las Papayeras, en donde los bajos hacen
hacen buen armónico junto con la temporal, bombardino y los agudos, pues emulan esos fraseos del clarinete. Ahora continuamos escuchando un pequeño espacio de esta pieza. Enrique Montaña, uno de los más grandes inspiradores de la guitarra clásica en Colombia, un pilar muy fundamental, muy significativo durante las obras que realizó y que fue a favor, pues, de la cultura colombiana. Ahora continuamos con Pueblito Viejo de José A. Morales. ¿Qué podemos hablar de esta obra? Fue creada en 1954 y su contexto y su inspiración se basa en la época de oro de la música andina colombiana. Eh, Su compositor fue uno de los más grandes cantautores de folclore andino colombiano y el rol de la guitarra eh, es hacer es fusionar ese motor rítmico del compás de tres cuartos y barboneo para sostener la melodía. Ahora escucharemos un poco de Pueblito Viejo, una pieza bastante significativa y reconocida en Colombia y mucho más en las tradiciones que Colombia pues tiene y ha tenido durante mucho tiempo. Es muy reconocido inclusive por jóvenes, entonces vamos a escuchar un poco de esta pieza. Ahora continuamos con la Libra Sonatin. La Libra Sonatin fue compuesta por Roland Díaz, y esta obra es muy característica y cuando tú la escuchas puedes conectarte de pronto con ese espacio en el cual el autor se encontraba, ya que cuando la estuvo estructurando la dividió en tres partes importantes y significativas en su proceso de vida porque se encontraba luchando con una enfermedad bastante complicada y tenía que tener una intervención quirúrgica. Entonces, él dividió esta obra en tres partes previo a su cirugía, durante ese proceso y de vuelta a la vida, como lo llama a la última parte, la cual menciona como India, la primera, Largo, la segunda, y Fuoco, la tercera. Bastante inspirador, que por circunstancias difíciles, retos y desafíos que se presentan en la vida, se puede transformar en una obra tan significativa como es la Libra Sonata. Entonces, esta obra exige bastante técnicas extendidas. Al principio, es como si algunos autores lo consideran como si fuera el inicio breve de prender una llama y luego pues pasa a un espacio más fuerte, a movimientos más exigentes, como cuando se enciende la fogata y la llamadura tiene diferentes espacios y nunca se sabe cómo, en qué momento va a aparecer. Entonces, cuando nosotros escuchamos esta obra, es una obra que trasciende y que tiene muchos enfoques fuertes, bastante difíciles, digámoslo así, de llevar a tocar. Inclusive algunos de sus intérpretes se nota que para tocar una pieza como esta tienen que tener mucho trabajo. Entonces, eso fue lo que dejó Díaz acerca de esta obra, una obra que inspira y una obra que es un desafío, llevarla a armar con esos rasgueos violentos, con esos ritmos sincopados de jazz y apagados de cuerdas cortantes. La verdad, sí representa una adrenalina pura y el regreso triunfal a la vida, que era lo que quería dar a conocer este compositor. Ahora vamos a escuchar un poco de esta obra, que es bastante interesante, porque te lleva a muchos escenarios. Podría uno armar una historia escuchando esta obra, y una historia de pronto no del compositor, pero es una historia propia, en donde puedes armar muchos escenarios y puedes profundizar incluso cuando la estás armando. Así que escuchemos un poco de ella. Como bien lo mencionaban, se empieza como con una breve llama, pero ya después empieza con grandes llamaduras de diferentes estilos y diferentes formas.